Gracias al Señor que estamos acá nuevamente y que nos permite poder estudiar su palabra. También gracias al Señor que nos ha dejado esa palabra inerrante, esa palabra fiel, a la cual nos acercamos con humildad, hermanos, para ser instruidos en la voluntad del Señor. Y estamos estudiando el libro de Habacuc. Si ustedes recordarán nuestro estudio anterior, estuvimos viendo la estructura del libro, algunos antecedentes, y hoy vamos a observar la primera pregunta que hace Habacuc, la cual es: ¿por qué Dios permite la degradación social? Cuando vemos la importancia de estas preguntas, hermanos, siempre debemos de ponernos en el lugar de Habacuc y poder observar lo que él está viviendo y que tiene una gran similitud con lo que nosotros vivimos. El libro de Habacuc tenemos una estructura de una serie de dos preguntas que Habacuc hace y también dos respuestas que el Señor da. Un encabezado que es el versículo 1 y luego, después de esas preguntas, una oración de Habacuc, un salmo de Habacuc, adorando al Señor, porque el Señor ha iluminado la mente de Habacuc, dándole la respuesta directa a las inquietudes que Habacuc tenía. Nosotros hemos situado el libro de Habacuc en el año aproximadamente, el año 605 antes de Cristo. Ese año es importante para la historia y es cuando ya tiene mucha fama el imperio babilónico. Pero también tenemos que observar que ese año es posterior a las reformas de Josías. Y ahí en Segundo de Reyes, capítulo 23, vimos las reformas que hizo Josías. Quemó los utensilios idolátricos, quitó los sacerdotes idólatras, sacó y quemó imágenes idólatras, derribó lugares de prostitución idolátrica, derribó altares y centralizó otra vez la adoración en el templo. Quitó lugares para el sacrificio de bebés, imágenes de reyes anteriores también las derribó y celebró la Pascua nuevamente. Las reformas de Josías, hermanos, son importantes porque debemos de observar que antes que Josías estaban esta situación de idolatría, de un completo desapego a la voluntad de Dios. Eso es porque algunos ponen el libro de Habacuc antes de las reformas de Josías. Y tendría sentido observar este tipo de situación que estaría viviendo el pueblo de Israel. Claro, con las reformas de Josías se ve que él como rey quitó este tipo de cosas. Sin embargo, el pueblo, como bien lo vimos, como bien lo dice Jeremías, no regresó, sino que solo porque los obligaron básicamente a quitar todos estos tipo de lugares, no lo hizo. Pero tras la muerte de Josías, el pueblo regresó a las mismas prácticas
paganas que tenía. Así que cuando nosotros situamos el libro de Habacuc después de las reformas de Josías, es justamente porque todo esto que hizo Josías, estas reformas, el pueblo de Israel regresó a ellas directamente. Entonces era un momento difícil para el pueblo de Israel, y lo ponemos después de las reformas de Josías porque entonces sí tendría mucho sentido que Habacuc, como vamos a ver después en el capítulo, al final del capítulo 1, nos diga que está temeroso por la invasión de los caldeos. Antes de Josías, en efecto estaba la nación caldea, pero no tenía la fuerza que tenía después de Josías. Por eso el año 612 antes de Cristo son años importantes en la historia universal, y el año 605 también. Eso en la historia universal que nos ayuda a ubicar el libro de Habacuc. Pero lo más importante es que tenemos estas reformas y el hecho cómo está viviendo el pueblo de Israel. Así que vamos a comenzar ya a ver el texto de Habacuc. Hoy vamos a ver el encabezado, que es el versículo 1, y ver la primera pregunta que hizo Habacuc. Así que espero que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Habacuc, hermanos, y antes de comenzar a ver el texto, los invito a orar. Padre, te alabamos y te agradecemos que nos permites una vez más estar acá reunidos ante tu presencia para estudiar este libro que tú nos has dejado. Señor, bendícenos, ilumínanos, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a tener empatía por Habacuc, poder tener el mismo sentimiento, Señor, y comprender las dificultades que él pasaba, y observar en nuestro mundo las dificultades que tenemos y dar una respuesta a esas dificultades, o tener una respuesta a esas dificultades, Señor, conforme a tu propósito. Señor, te pedimos que cada día se haga más y más tu voluntad en nuestras vidas, y que podamos entender las escrituras, la palabra, Señor, que tú nos has dejado, porque es el primer paso, pero también que podamos vivirla, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, y pedimos esta bendición y la iluminación del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Y veamos el primer versículo, el versículo 1 del capítulo 1 en Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. La profecía, hermanos, la palabra masa, que implica transporte, carga o un peso, puede implicar la responsabilidad y el oráculo o una profecía. Pero es importante observar esa idea de carga o responsabilidad que tenían los profetas. Allí en 2 de Reyes 5:17, la primera parte, dice: entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Ahora, ¿por qué vemos esto? Porque acá en 2 de Reyes 5, ahí se traduce la misma palabra que está utilizando Habacuc acá como carga, es la misma palabra. Y es importante porque nos está diciendo la responsabilidad que tenía Habacuc en la profecía. La responsabilidad que tenía es un peso, y la realidad es que la profecía de Habacuc es
una profecía muy dura, pero es una responsabilidad que él tenía en dar a conocer lo que el Señor le había permitido observar. La profecía es acerca de la destrucción de Israel. Imagínense, hermanos, qué difícil ha de ser que el Señor le dé a uno una revelación y comunicar a las demás personas que van a ser destruidas. Sin embargo, es una responsabilidad que el profeta carga y una responsabilidad que va a cumplir. No porque sea difícil o muy dura la responsabilidad, no se cumple. Y es parte del deber de un creyente, hermanos, cumplir esa responsabilidad. El otro término que quiero que veamos es vio el profeta Habacuc. Ahora, este ver es este vio que está acá, el verbo ver que tenemos acá. Hay ciertas discusiones. ¿Será que habrá sido que la visión es como Isaías capítulo 6? Ustedes se recordarán que ahí en Isaías capítulo 6 el profeta Isaías va hacia el cielo y observa lo que pasa en el cielo. Sin embargo, más la idea es que esta visión permite captar la conversación que va a tener Habacuc con Dios. Es que Dios permite o revela la conversación que va a tener con Habacuc. El verbo ver en español, acá la Reina Valera lo traduce varias veces. Sin embargo, son diferentes palabras que se están utilizando. Más adelante veremos eso, pero sí lo que se refiere es a que permite a Habacuc observar o captar esa conversación con Dios. Hermanos, el Señor siempre responde nuestras oraciones, pero acá la idea es de que Habacuc puede escuchar las palabras del Señor. Entonces, este ver es que Dios permite captar la profecía que le va a dar. Y el otro tema es el profeta Habacuc. Es importante que Habacuc, hermanos, no se tienen datos de quién es Habacuc. De hecho, la palabra Habacuc aparece 2 veces en las Escrituras. Una es acá, profecía que vio el profeta Habacuc, y la otra es oración del profeta Habacuc en el 3:1. No tenemos información acerca de quién es Habacuc. No tenemos información de qué era Habacuc. Y voy a decir, hermanos, que por esa falta de información en la cultura hebrea sí tratan de llenar ese vacío de información. En Habacuc, los judíos tenían ideas acerca de quién era Habacuc y qué había hecho Habacuc. Y hay más ideas de quién era Habacuc por mitología, y les digo que es mitología porque no es la palabra del Señor, de quién era Habacuc. Tenían la idea de que Habacuc fue a acompañar a Daniel en el foso de los leones, por ejemplo, pero eso es más la mitología y querer rellenar el vacío de información que se tiene. Y eso, hermanos, es porque generalmente el encabezado de los libros de los profetas llevan datos acerca del profeta. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el profeta Oseas.
el versículo 1 del capítulo 1, palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judea, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Amós 1:1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás. Miqueas, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, en los días de Jotam, Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Sofonías, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedesías, hijo de Amarías, hijo de Sedequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ageo, el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, el primer día, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Satiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Por qué les leo la mayoría o ejemplos de los libros de los profetas? Porque en todos encontramos información respecto al profeta, excepto quizá en Abdías y Habacuc. El libro de Abdías no tiene información, no tiene mayor información acerca del profeta Abdías, igual que acá de Habacuc. Y por eso es de que hay personas que tratan de inventar historias o tener tradición acerca de las historias de Habacuc o de Abdías. Y hermanos, una de las cosas que nos debe de llevar esta falta de información es que lo más importante no es quién enseña. ¿Quién era Habacuc? No lo sabemos. Lo importante es qué es lo que enseña. La importancia está en el texto. Podría llamarse Habacuc, podría llamarse Nahum, podría llamarse Sofonías. Lo importante es quién. No, hermanos. Es qué enseña. No es el quién, es qué es lo que está enseñando. Y aquí tenemos palabra del Señor. ¿Por quién lo transmite? No es lo importante. Es que es palabra del Señor, es revelación de Dios. Eso es lo importante. Y en ese sentido, a veces hay discusiones de quién escribió Hebreos. Y está bien poder estudiar quién escribió cada libro, pero ¿qué se encuentra en el libro? ¿Qué estamos estudiando en el libro? Eso sí es importante. Eso es lo más importante. Que el Señor se haya revelado. Eso es lo más importante. Habacuc, la palabra aparentemente está relacionada con el verbo abrazar. Y Lutero decía que era porque era un profeta que abrazaba al pueblo antes de su destrucción. Y es más una alegoría de Lutero que una interpretación. Pero ni tenemos el significado adecuado o bien sabido de Habacuc. Tenemos esa idea. A veces tratamos también como de decir, lo importante es la persona que enseña. No, hermanos, es también qué estamos aprendiendo, qué está enseñando. Lo importante
de las Escrituras es la misma Escritura. Veamos la primera pregunta. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y quiero, hermanos, que observemos acá. El párrafo en general está preguntándole al Señor por qué mira iniquidad, por qué hay destrucción, por qué hay esa violencia en el pueblo de Israel. Si vimos a Josías y sus grandes reformas, y ahora esas reformas quedaron en el olvido y lo que tenemos es un desorden completo. ¿Por qué existe el mal? Podríamos parafrasearle y preguntarnos eso. Y de hecho, esa es la idea. ¿Por qué Dios está permitiendo el mal en el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios está permitiendo ese desorden en el pueblo de Israel? Ese desorden que está, hermanos, no es la angustia que va a causar Babilonia. De hecho, desde el 5 al 11, el Señor dice que Babilonia va a ser el castigo a ese desorden. Así que es el mismo desorden del pueblo de Israel. Pero esa pregunta, hermanos, es una pregunta que el ser humano se ha hecho. Y un personaje muy famoso en la historia es Epicuro, con su paradoja. Él era un filósofo griego del año más o menos 341 que nació antes de Cristo. Es decir, nació poco más de 250 años en que Habacuc escribiera el libro de Habacuc. Y él lo que dice es de que como existe el mal, la existencia del mal permite, o según él, demostrar que o Dios no existe o que Dios es un Dios malvado. ¿Por qué? Porque el mal existe. Y nos dice Epicuro, si Dios sabe que existe el mal y lo permite, es un Dios malvado. Ahora, si Dios no sabe que existe el mal, entonces no es Dios, porque no es omnisciente. Si Dios no destruye el mal, entonces no es omnipotente y por lo tanto no es Dios. Hermanos, estoy hablando de Epicuro, una famosa paradoja que se plantea, como les digo, 250 años o 300 después de Habacuc. Y es una pregunta que persiste hasta el día de hoy. Y es una pregunta, hermanos, que los judíos ya tenían respuesta 250 años antes, no porque se están imaginando la respuesta, porque ellos tenían la revelación. El ser humano puede imaginarse cosas, pensar, reflexionar, y es una habilidad que el Señor nos ha dado. Pero los judíos ya tenían la respuesta por revelación. Y ese pensamiento, hermanos, es natural, pues es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Para la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración,
algunos judíos se preguntaban por qué Dios permitía el mal estando en el campo de concentración. Y a la conclusión que llegaron es a volverse ateos o a dar un juicio malo acerca de Dios. En la Segunda Guerra Mundial hubieran leído a Habacuc, hermanos, y ahí tenían la respuesta a ellos desde hace mucho tiempo, y aún así cayeron porque desconocían. Algunos judíos e intérpretes creen que acá Habacuc es un ateo o alguien que ha perdido la fe, y que a través de estas preguntas y que el Señor le responde, llega a tener fe. Pero veamos que Habacuc, hermanos, al contrario, yo creo que era un gran siervo de Dios, un hombre de fe, que era dedicado a la oración. Una de las cosas que tenemos acá en la estructura es un paralelismo con Éxodo capítulo 2. Así que si ustedes pueden dejar ahí un separador en Habacuc capítulo 1 e irse a Éxodo capítulo 2, vamos a observar algunos paralelismos en el pasaje. ¿Por qué? Porque lo que tenemos de primero en Habacuc es una súplica. Y en Éxodo, en Éxodo capítulo 2, en los versículos 23 al 25, dice: aconteció pues, de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y mirólo los hijos de Israel, y los reconoció Dios. El pueblo de Israel ahí gemía a causa de su servidumbre, y de la misma forma Habacuc está suplicando a causa del mal que se encuentra en el pueblo de Israel. Dios oyó el gemido de ellos, dice el versículo 24 en Éxodo. Y lo que se pregunta a Habacuc es por qué Dios no lo escucha en el versículo 2. Sin embargo, sabemos que el Señor sí lo escucha. Viene una respuesta después. Luego, Dios vio, el versículo 25, miró Dios a los hijos de Israel. Y aquí en Habacuc, versículo 3, también ahí está el Señor observando. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Dios sabía, el versículo 25, y los reconoció. Aquí Dios está en consideración. Pero Dios responde a esa súplica, a las oraciones. Hermanos, como les digo, lo que tenemos en este paralelismo es que Habacuc es una persona de fe, un hombre de oración. Es alguien que respeta al Señor. No es un incrédulo como algunos judíos decían o algunos intérpretes decían. Por cierto, hermanos, en este paralelismo tenemos que observar que hay dos respuestas, pero hay respuesta de Dios. En Éxodo hay una respuesta en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud por el éxodo. Y eso, si Dios nos responde así, pues agradecidos estamos, felices.
Pero también está la respuesta que da Habacuc. Y la respuesta que da Habacuc es de juicio y destrucción. Y como cristianos también debemos de estar agradecidos con Dios por su respuesta. Y ese agradecimiento lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3. Pero hay respuesta para el Señor de la súplica de ambas personas. Y no estoy diciendo que la respuesta va a ser agradable hacia nosotros. ¿Quién quiere ser destruido? Pero es una respuesta que el Señor da. Ahora sí, entremos ya al versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y esta palabra, clamar, es una palabra que no es solo estar hablando, hermanos, sino denota un lamento, un dolor en el clamor. En 2 libros aparece mucho esta palabra, en el libro de Job y en el libro de Salmos. En el libro de Job ustedes se recordarán que Job se pasa defendiéndose ante los ataques de sus amigos y utiliza esa palabra para ver la aflicción y el dolor que Job tiene pidiendo ayuda. Es importante observar que Job estaba en una situación muy difícil. Y en esa situación muy difícil, ahí clama con mucho dolor. De la misma forma que Habacuc está clamando. Y Job parece que no tuviera una respuesta, al igual que Habacuc. Dice, por ejemplo, Job 24:12, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Y en esa aflicción a veces pareciera que Dios no le está contestando a Job. Por otro lado, en el libro de Salmos es frecuente que también esté esa palabra clamor y hace una referencia al desastre por los pecados pasados, y por lo tanto en ese desastre clama también con dolor los diferentes salmistas. Acompañan esa petición de ayuda, pero generalmente en el mismo salmo también se revela la ayuda que el Señor da. Por ejemplo, el Salmo 39:12 dice: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos padres. Déjame y tomaré las fuerzas antes que vaya y perezca. Como les digo, generalmente hay una respuesta en el Salmo. Pero escogimos estas 2 citas porque aquí en ambas citas pasa lo que Habacuc tiene, que aparentemente no hay respuesta del Señor ante la angustia. Por eso pregunta: ¿hasta cuándo? Ese hasta cuándo implica que ha llevado un largo tiempo en la misma aflicción. No irás al igual que como Job estuvo clamando. Habacuc clama sin aparente respuesta de parte de Dios. No escuchar implica que no hay movimiento de la persona. Ustedes se recordarán, en algunas ocasiones hablamos del verbo escuchar en hebreo, y escuchar no es solo que vibren los oídos, hermanos, sino prestar atención y poner en acción lo que hemos escuchado. No es solo la vibración, como cuando oímos el ventilador de fondo en un cuarto,
O cuando oímos llover, eso no nos mueve a nada. El escuchar, si escuchamos, es que va a haber un cambio por la instrucción dada. Pero aquí, aparentemente el Señor no está escuchando porque no hay un movimiento que Habacuc pueda percibir. De igual manera no había un movimiento, según Job, del sufrimiento que él tenía. Por eso está diciendo que va a poner fin a su clamor. ¿Hasta cuándo? Porque no pareciera que hay respuesta de Dios. Y hermanos, muchas veces también nosotros estamos en problemas sumamente difíciles. Pueden ser problemas de trabajo, de salud, económicos, y estamos pidiéndole al Señor en oración, clamando al Señor con mucho dolor. Y decimos como que el Señor no me escucha a mí. Claro que lo escucha, pero Él tiene tiempo para todo. Sabe cuál es el momento. Y hay que decir que a veces la respuesta que el Señor nos da tampoco es la que andamos buscando. Cuando el pueblo de Israel clamaba por su esclavitud, el Señor lo escuchaba y a su tiempo mandó a Moisés a liberarlos. Cuando Habacuc clamaba por la injusticia, a su tiempo lo iba a poner fin a esa injusticia. Claro, otra vez en Éxodo con liberación, aquí en Habacuc con destrucción, pero hay una respuesta divina al tiempo que el Señor quiere. Al tiempo que el Señor quiere hay una respuesta divina. Esto, hermanos, es para en esos momentos de aflicción. Saber que el Señor nos escucha y que nos oye como hijos suyos. Y va a dar una respuesta conforme a la voluntad de Dios, que es una voluntad perfecta. Es una voluntad perfecta. Así que no desesperemos, hermanos. Dice, sigue el versículo 2, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dar voces, hermanos, la idea es que implica estar gritando a auxilio. Implica estar gritando auxilio. Es utilizada muchas veces para pedir ayuda en una inminente guerra. A veces sí, para mí se me viene la figura, hermanos, de una persona que se está ahogando en el mar. No dice, ay, auxilio, está gritando, está moviendo sus brazos, está gritando para ver si alguien puede rescatar. Esa es la idea de acá de dar voces. Una desesperación que Habacuc tiene. Y como dice acá, a veces en medio de la eminente destrucción como en una guerra, y aquí en 2 de Crónicas 32:20 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Qué era? ¿Cuál es el contexto acá? Tal vez habría que ver. Se recuerdan que Asiria sitió a Jerusalén. Asiria, que era la potencia en aquel entonces, iba a destruir, ya había arrasado con Samaria. Cuando le digo arrasado es que había reducido a escombros la ciudad de Samaria. Y lo mismo aparentaba que iba a pasar en Jerusalén. Reducir a escombros la ciudad. Y en eso Ezequías el rey e Isaías el profeta clamaron
oraron y clamaron al cielo, y el Señor les dio respuesta. Pero esa es la idea, una eminente destrucción. Alguien que está desesperado. ¿Y por qué está desesperado acá? A causa de la violencia. A causa de la violencia. La palabra violencia acá en hebreo es una fuerte, feroz, destructiva fuerza. Les leo el diccionario de idiomas bíblicos, que resulta en hechos que mutilan, destruyen, matan, que a menudo implican anarquía, terror, falta de restricción moral, destrucción, el arruinar una cosa, tierra, gente, con el enfoque en la violencia que acompaña a todos estos malos actos. Injusticia, o sea, una injusticia a algún estándar o implica una injusticia grave o severa. La violencia, la injusticia por la falta de restricción moral que iba a tener o que estaba sucediendo, mejor dicho, estaba sucediendo en Israel. El terror que tiene y lo que dice en medio de esa violencia, en medio de esa desesperación que Habacuc tiene, le dice: Dios, no me vas a ayudar. Esa es la idea. No, y no salvarás. A veces también como hijos del Señor pensamos: ¿por qué estoy pasando este grave mal? Señor, no permitas que esto pase. No hemos tenido angustias, hermanos, y decir o tenemos la idea que está expresando aquí Habacuc: Señor, no me vas a salvar. ¿Por qué estás permitiendo que esto pase? Y como les digo, Dios tiene una respuesta a su tiempo, una respuesta en su sabia y divina voluntad. Veamos el versículo 3, la última pregunta que aparece en la Biblia, en la versión 60, dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Aparece el verbo ver 2 veces en distintos verbos. Aquí la traducción 60 aparece ver iniquidad y haces que vea molestia. Y voy a decir que la palabra en el primer versículo es otra palabra. Pero aquí tenemos la palabra rajá, que es me haces ver iniquidad, y nabat, que uno es mostrar. ¿Por qué me muestras la iniquidad? ¿Por qué haces que considere o me fije en la molestia? Y la iniquidad, hermanos, es un mal comportamiento moralmente censurable. Un evento en que resulta en desgracia o en pérdida, y eso genera gran angustia, o debe de generar gran angustia. ¿Por qué el Señor me muestra o permite que vea esta desgracia moral? Esto que es censurable. Y la molestia, la miseria, ¿por qué he de fijarme en esa desgracia, en esa ruina? Y la idea de molestia es alguien que está exhausto de tanto trabajo. Alguien que llega a su casa y ni a la cama llega, sino que se queda en el sillón. Está cansado de ver esa miseria, esa desgracia. Y hermanos, algo que debemos de observar en estas preguntas que tenemos acá: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Estas preguntas, hermanos, debemos de observar que son preguntas que se hacen con respeto al Señor. No está tratando de tú a tú al Señor. No dice, a ver vos, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué no te fijas? Está con mucho respeto. Oh Jehová, clamaré a ti. No es un tú a tú. Y tanto en el texto como en otros textos, no se dice que Habacuc esté haciendo nada malo por preguntarse así. Ni a Habacuc ni a David castigan por hacerse las mismas preguntas. En varios salmos hay preguntas similares, pero pongo el Salmo 13 como ejemplo. Y pareciera que Habacuc está citando este salmo de David, al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿No son preguntas similares a las de Habacuc? Y la pregunta es, ¿a David le echan la culpa o Dios castiga a David por preguntarse de esta forma? No. Y Habacuc hace las mismas preguntas y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa el preguntarnos, hermanos, no entender. Es una interrogante que acá en el Salmo 13 David se hace. ¿Por qué Dios no parece que no lo escucha? ¿Por qué David no está triunfando contra sus enemigos? Son preguntas similares y a ninguno de los dos el Señor los castiga por hacerse esa pregunta. Y veamos que en ese sentido David está pidiendo algo personal. ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Y Dios no lo regaña. Habacuc, hermanos, está pidiendo por la justicia de Israel. Y yo veo que Dios no regaña a Habacuc. Sigue el Salmo 13. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi confianza se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Los versículos 1 al 2 del Salmo 13 son preguntas ¿hasta cuándo? Y al igual que Habacuc. Y al igual que Habacuc, David se pregunta, dice que no hay respuesta de Dios en los versículos 3 y 4. ¿Por qué? Porque sus enemigos se regocijan y él no puede dormir de la angustia. Pero en los versículos 5 y 6, aquí se observa que David confía en Dios y que Dios responde. Por eso es este fragmento de preguntas: ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Son preguntas, hermanos, que hace Habacuc. Y tras estas preguntas debemos de preguntarnos: ¿está pidiendo Habacuc algún mal? No. Aún así, no tiene respuesta de Dios aparentemente. Pero debemos de ver la forma en que lo pide. No es una exigencia a Dios, sino es una súplica. Es una súplica que Habacuc hace. David hace una súplica a Dios. Ninguno de los dos está declarando ni ordenándole nada a Dios, aun cuando es bueno lo que
Habacuc está pidiendo. Habacuc no dice, yo declaro justicia, lo cual sería muy noble. Decirle, Señor, como hijo tuyo, yo demando que tú des justicia. Y voy a decir que quienes se ponen a declarar, a demandar, a ordenarle al Señor, no es porque quieran justicia o algo noble para la sociedad. Generalmente son cosas que lo hacen o declaran egoístamente. Dice, yo declaro que voy a tener una mansión. Yo declaro que voy a tener un trabajo que me paguen por no hacer nada. Te exijo, Señor, que me des un carro nuevo. Esa es la forma de orar de un creyente. Es la forma de orar que de alguien como Habacuc, como David. Está suplicando y no está declarando ni ordenándole al Señor cosas egoístas. Y como les dije, hermanos, acá David en el Salmo 13, ahí él está pidiendo por algo personal, con respeto al Señor. Y cuando nosotros nos acercamos porque no comprendemos qué es lo que nos pasa, debemos de hacerlo como Habacuc. Él no sabía qué es lo que le pasaba. Debemos observar que Habacuc no cree que el Señor es incompetente, como si he mencionado que lo decía Epicuro. Epicuro decía, si hay mal es porque o Dios es un incompetente que no es Dios, o es un Dios malvado. Esa es la respuesta o la forma de un incrédulo. El creyente, hermanos, no debe de ser así. Pero eso no quita que no podamos preguntarle al Señor acerca de las cosas que pasan en nuestra vida. En este sentido, hermanos, yo creo que es como cuando un niño se acerca a su papá y pregunta, ¿y por qué tal cosa? ¿O cómo se hace tal cosa? Un niño pequeño que cuando pregunta no lo hace con maldad en su corazón. Porque hay que decir que cuando son grandes, algunos hijos tratan de tentar a los padres diciendo, ¿y qué pasó con tal cosa? Para enseñarle su error, para ver que se equivocaron. No, yo estoy hablando de un niño pequeño que no lo hace con maldad. Hay una edad que hasta es la edad del por qué, que se pregunta el niño, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Por qué debo de comer verduras si no me gustan? ¿Por qué sale el pelo de la cabeza? Son preguntas que él no entiende. Y yo sé que hay malos padres que dicen, a usted a qué le importa, no sé por qué, no haga esas preguntas. Eso es ser mal padre, pero el Señor no es mal padre. Y en el caso de Habacuc, está preguntando, ¿por qué hay iniquidad, Señor? Así como un niño no comprende por qué el cielo es azul, y puede que para nosotros ya como adultos eso es algo infantil. Ante la omnipotencia de Dios, ante la omnisciencia de Dios, el que nos preguntemos, Señor, ¿por qué hay iniquidad o por qué hay mal? Es una niñería, hermanos. Pero el Señor nos contesta y ha dejado en su revelación esa respuesta. Señor, ¿por qué yo sufro este mal? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? ¿Por qué permites? Y el Señor da una respuesta.
Y yo creo que así como un adulto debe de contestarle a un niño que va con esa curiosidad, el Señor también nos permite que podamos acercarnos a Él. Como dice Romanos 8, clamando, Abba, Padre. Pero acerquémonos con respeto porque sabemos a quién nos dirigimos, hermanos. Aún así, no quita que podamos acercarnos y preguntar con respeto, no exigiendo como si Dios fuera nuestro sirviente. Somos siervos y esclavos del Señor, no es al revés. Sigamos ahí en el versículo 3. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Y vean que van en pares. Destrucción, la palabra aquí sod, va a destrucción a tal punto que algo no puede reconstruirse. Hay una disolución y lo que tenemos es una disolución moral. Y luego repite la palabra violencia que ya vimos en el versículo 2. Así que tenemos una disolución de la moralidad del pueblo de Israel. Adelante de Habacuc. Pleito, disputar, pelea, poner en riño, defender, con contienda, que es pelea y riña. Se levantan, es decir, se ponen en evidencia delante de Habacuc. La preocupación, hermanos, de Habacuc no era solo que él no miraba los planes de Dios y por lo tanto tampoco miraba la respuesta, sino que también sobresalía el mal en la sociedad. Sobresalía, se levantaba el mal en la sociedad. Y esa es la preocupación de Habacuc, por lo cual, versículo 4, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Aquí la palabra de debilitar es quedarse frío, no se cumple la ley. Se queda pasmada, es la idea. Estar descansando, perder su poder. Hay que observar, hermanos, que Israel tenía la ley de Dios que era revelada. Y en gran parte esa es la preocupación de Habacuc, que no se hacía según lo ordenado por Dios. Cuando una sociedad, las personas de fe se adormecen, se acomodan a la sociedad, lo que se ve reflejado, el resultado es la injusticia generalizada de esa sociedad. Los malvados van a tener éxito en los planes en todas partes y van a superar a los justos y la sociedad se tuerce. Si somos débiles, si somos pasmados. Versículo 4, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Cuál es el resultado de estar acomodado? Asediar. La idea de asediar es como envolver en un turbante, no dejar respirar. Una sociedad que se aparta de Dios, quien sufre es quien quiere hacer las cosas bien. Si yo quiero poner un negocio y voy a hacer todos los trámites de ley, primero sale más caro a que si lo pongo de forma informal. Y encima todavía tenemos al delincuente que va a extorsionar. ¿Quién está sufriendo ahí? Quien quiere hacer las cosas bien. Y una sociedad, hermanos, torcida,
el justo es asediado. La justicia sale torcida, y la idea de una justicia torcida es doblar de la forma original que fue hecha, de tal forma que se vuelve injusto. Por eso, cuando las personas se apartan de Dios, la consecuencia que la sociedad se aparte es de que aún los jueces y el gobierno, las leyes, se tuercen. El apartarse de Dios, hermanos, no necesariamente implica que una sociedad sea atea. Puede ser una sociedad idólatra, puede ser que sea un cristiano de nombre, puede ser que seamos cristianos ritualistas y nos hemos apartado del Señor como sociedad. Y de eso, el resultado, la consecuencia, va a ser que el justo sea asediado. La justicia torcida. En un país suramericano que es en su mayoría católico, donde el evangelio está creciendo también, leyes de justicia, y recuerdo yo que hay un hombre que dijo que se autopercibía mujer, y como se autopercibía mujer, entonces llévenlo preso a una cárcel de mujeres. Y ahí no solo fue a violar a todas las mujeres, a embarazar a algunas. ¿Por qué? Porque se percibía mujer, y la justicia le dio como justo que él, como se creía mujer, fuera a violar a mujeres a la cárcel. La justicia torcida, y estoy hablando de un país que es católico en su mayoría, donde el evangelio está creciendo. ¿Por qué? Porque son ritualistas, son cristianos de nombre. Así como Israel se aparta, las consecuencias van a ser muy similares. La consecuencia de un testimonio débil, y aquí tengo un paralelismo con Mateo 5:13 de Habacuc 1:4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Y Mateo 5, las palabras de Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Si no estoy mal, es la Reina Valera actualizada 2015, en Mateo 5:13. ¿Qué son las dos condiciones que tenemos acá? Ser debilitado, perder su sabor, va con que la consecuencia, que el impío sea asedia al justo, o que el justo sea pisoteado por los hombres. Consecuencias de un testimonio débil. Hermanos, debemos de observar en este pasaje del 2 al 4, la incomodidad de Habacuc, la preocupación y la incomodidad de Habacuc. Esto es importante, ver esa situación y cómo es que él describe la incomodidad que tiene, porque nos enseña que una persona de fe no puede estar feliz viviendo en todo lo que va en contra de la voluntad divina. Una persona de fe no puede estar feliz en medio de la injusticia, en medio de la impiedad, en medio del pecado. No puede estar feliz. Habacuc lo que está diciendo es: ¿hasta cuándo, Señor, voy a estar en medio de este pueblo? Y así debemos de reaccionar nosotros. Aún Lot, en segunda de Pedro capítulo 2, Pedro nos dice: y libró al justo Lot
sabemos que Lot no era aquel ejemplo de justicia. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado estaba Lot por la conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piedosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Debemos de observar que Lot moraba con ellos y aun cuando no era ejemplo de justicia, afligía cada día su alma. Alguien que ama al Señor no puede estar alegre en medio de la injusticia, de la impiedad, del pecado, de la violencia. Pero veamos que dice que el Señor sabe librar de la tentación a los piedosos. Y hermanos, aquí debemos de observar que Lot perdió todas sus posesiones, y Dios lo libró. Algo que debe de ser un paréntesis para nuestro próximo estudio, para la respuesta de Dios. Pero lo que quiero resaltar con este pasaje es la incomodidad que debe de tener el creyente. Usted, hermano, como creyente, ¿está cómodo en la injusticia, en la iniquidad? ¿Qué decimos de nuestro ambiente? ¿Estamos felices? Estamos viviendo una sociedad tan alejada de Dios, pero nosotros nos sentimos tan bien de ello. No estoy diciendo que el justo o el creyente no vaya a sufrir, no. Habacuc nos está demostrando su sufrimiento, pero es resultado del amor al Señor que Habacuc tenía. Si nosotros vivimos en una sociedad impía, en una sociedad sin ley, si en nuestro trabajo también el ambiente laboral es sin ley, de aquellos que honran sus deseos en la carne, y nosotros participamos alegremente de todo ello, ¿qué amor al Señor estamos reflejando? ¿Alguien de fe no debe de estar alegre en medio de la perversidad que hay en el mundo? Ante Dios, hermanos, este mensaje nos debe de llevar algunas conclusiones devocionales, como reconocer la importancia de la palabra de Dios y que ésta no depende de quién la dijo, sino de que es revelación divina. También Habacuc enseña a que seamos creyentes, personas de oración. Y los invito a todos, hermanos, estamos orando todos los días a las 9 de la noche. Nos está invitando a ser personas de oración. Pues ahí están las puertas para todos en la iglesia a orar. Es algo que al Señor le agrada. También la oración debemos acercarnos con respeto y confianza a Dios. Es un momento de adoración. Debemos de acercarnos con respeto porque es nuestro creador, es nuestro rey, es nuestro amo. Somos sus esclavos. Pero nos da la confianza de que podamos preguntar aún nuestras aflicciones, hermanos. Y ante el pecado no es posible que los creyentes estemos cómodos. También tenemos
al Espíritu Santo que, según Efesios 4, se entristece. Eso debería de llevarnos a la incomodidad ante el pecado. Así que estos versículos que Habacuc hace su primera pregunta, hermanos, es para reflexionar y observar la grandeza del Señor también. Los invito a orar. Te alabamos, Padre nuestro, Señor Todopoderoso, que controlas nuestras vidas, controlas, Señor, la historia. Te alabamos y nos acercamos ante ti, agradeciendo este momento que tuvimos de estudiar tus sagradas escrituras. Señor, ayúdanos siempre a hacer tu voluntad, a tener la certeza, Señor, que tú tienes un plan en nuestra vida, que tú tienes, Señor, un tiempo agradable a ti, un tiempo que en tu sabiduría perfecta, Señor, tú haces las cosas para tus hijos. Sabemos que todos los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a tu propósito. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a crecer cada día más y más en el conocimiento de tu voluntad y hacer cada día más y más ese conocimiento que nos acercamos y recibimos de tu parte. Te pedimos, Señor, esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.